En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, señor secretario. Sí, señor presidente. Ups. Señor secretario. La cuenta. Buenos días. La cuenta, por favor, señor secretario. Muy bien, señor presidente. Tenemos dos oficios, un primero de la señora ministra de Salud, doctora Jimena Aguilera, con la cual se excusa de participar en la sesión de hoy en esta comisión por tener una reunión agendada con anterioridad. Luego tenemos un oficio también del director subrogante del Servicio de Salud de Arica, señor Froilán Stay, con la que da respuesta a un oficio de esta comisión en la que se le consultaba si había alguna denuncia o alguna realidad nueva que haya emergido del daño o de mala praxis luego de la aplicación de la Ley 21.274. Por último, hay una comunicación de la honorable senadora señora María José Gatica con la que solicita a esta comisión pueda invitar al doctor Alejandro Rojas, investigador, quien desea exponer sobre la implementación de medidas para el antivirus, en específico el test rápido desarrollado por equipos de investigación. Eso es todo en materia de cuenta, señor presidente. Muy bien, muchísimas gracias. Saludamos a los invitados, al director nacional de FONASA, al superintendente de salud, al asesor legislativo del MinSal, también don Jaime Yungén. Y si les parece, procedemos de inmediato a continuar para el despacho completo, hoy esperamos, del proyecto de ley de licencias médicas. Señor secretario, reactualícenos el punto en que estamos para poder proceder. Señor presidente, como usted recordará, en la última sesión, este proyecto se estudiaron y analizaron las distintas indicaciones que se habían presentado al proyecto, algunas quedaron pendientes, otras quedaron de ser formalizadas por el Ejecutivo, recogidas por el Ejecutivo en una indicación, y sobre esa materia solo puedo señalar que por lo menos a esta Secretaría no se ha hecho llegar ninguna grupo de indicaciones por parte del Ejecutivo. Entiendo que el representante del Ejecutivo tenía algo que decir sobre la materia. Sí. Pero no tenemos... Entiendo que podríamos hacerlo al referéndum para mañana, ya que nos llegaron las indicaciones en el día de hoy. Don Jaime Yungén. Señor presidente, buenos días. Por su intermedio, saludar también a los demás senadores presentes, autoridades, asesores, personal de secretaría y asistentes. Sí, señor presidente, ha sido una semana un poco especial. Le pido la excusa al caso. La indicación está en el proceso de firma y recogen todos los temas que se conversaron en la sesión anterior y fueron también debidamente socializados también con las asesoras y asesores también de esta honorable comisión. Estamos en este momento terminando el proceso de firma que requiere 2 ministros y presidente, y en lo sustancial, señor presidente, se acoge la aclaración que pidió el señor superintendente de salud respecto de la exigibilidad del examen único nacional de conocimientos de medicina. También se aclara el concepto que antes se hablaba solamente de un sistema de telemedicina y ahora se habla de un sistema electrónico de información. También se modifica la palabra I por O, que había solicitado también el senador Flores. Se sustituye la palabra el podrá por deberá ordenar, también como habíamos quedado. Se aclara cuándo se refiere a Superintendencia de Salud y cuándo se refiere a Superintendencia de Seguridad Social. Se acoge el punto de la suspensión perpetua y se aclara que respecto del registro nacional, más que suspensión es cancelación, atendida a su naturaleza, digamos, de perpetuidad. Se armonizan también las multas establecidas en el artículo 5º y el artículo 8º, quedando iguales multas para emisores y para contralores médicos. Y se aclara el artículo 10 cuáter, que había sido objeto de varias indicaciones, algunas de ellas, digamos, un poquito, digamos, contradictorias, superpuestas, y también quedó, digamos, eso debidamente actualizado. Y finalmente, el inciso tercero nuevo habla del tema, el transitorio nuevo habla efectivamente del plazo que tienen las personas para inscribirse en el Registro Nacional de Prestadores Institucionales de Salud, pese que este registro, individual, pese que este registro tiene una amplísima cobertura ya. Con eso, presidente, creemos que se ha recogido todo. Lo que no se recogió tal cual como
fue parte de uno de los múltiples compromisos que tomó el Ejecutivo la semana pasada. Se integra a la mesa de trabajo que se está haciendo respecto al proyecto de ley de las licencias, de la reforma de licencias médicas, y también compromiso de modificar otras normas reglamentarias. Recuerdo hasta el momento el Decreto Supremo 7 y algunas normas técnicas también. Entonces, lo que no viene en las indicaciones del presidente está todo comprometido en las mesas de trabajo y en los procedimientos, digamos, modificatorios reglamentarios que son de competencia del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo, según el caso. Senador Flores, lo noto preocupado. ¿Sí? ¿Cuál es el procedimiento que usted sugiere, asesor? Si usted me permite, digamos, presidente, también lo que me haya permitido, digamos, plantearle también al senador Chaguán en su momento era, si ustedes lo tienen a bien y tienen la disposición y el tiempo, podríamos citar brevemente, digamos, una sesión mañana, si ustedes están de acuerdo, donde nosotros podemos llegar con esa indicación y efectivamente... ¿Usted garantiza que esas indicaciones estarían a la vista formalmente mañana a las 3 de la tarde, por ejemplo, que toca sesión acá en la comisión? ¿O no? No. Si usted lo... tengo entendido que hay que citar con 4 horas de anticipación a las sesiones, ¿o no? Sí. Si usted le parece, señor presidente, estamos en una semana un poco ardua, por lo tanto me gustaría pedirle un breve momento más para yo poder ratificar, pero efectivamente me atrevería a decir con casi certeza que sí, ¿ya? Pero para que la intención justamente es mañana, presidente. Sí, puede ser el otro martes en ese caso. Senador Flores. Presidente, yo le pediría que cumplamos los compromisos porque ha habido suficiente plazo para el Ministerio y el compromiso excepcional era que las indicaciones estaban ayer a tiempo suficiente y no era voluntario que sea presencial o por vía electrónica, era ambas. Ese era el acuerdo, de tal manera de que nuestros asesores pudieran con tiempo revisar las indicaciones para medir el cumplimiento, porque a todos nos interesa que esto salga. Jaime ha hecho un clarito resumen de los compromisos y no veo cuál es la dificultad de agregar un I por un O o ese tipo de cosas. No estamos cambiando el fondo. Son sencillamente acuerdos que están muy conversados, acuerdos que ya se han tomado y el Ministerio lo único que tenía que hacer era aplicarlos. Entonces, yo no veo por qué una complicación que pueda tener el gobierno en cualquiera de sus frentes altere lo que ya hemos archiconversado. Yo pediría que se cumpla mañana y el Ministerio tendrá que trabajar una hora extra para traer las indicaciones física y electrónicamente mañana para que nuestros asesores la puedan ver. ¿Por qué? Porque la siguiente semana legislativa es lo que nos queda y sería. Y vamos a entrar en un receso. Y yo creo que esto es tan importante que no podemos seguir dilatando o exponernos que definitivamente entremos al receso y no podamos sacar este proyecto en el último empujón que nos queda, presidente. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo, digamos, senador. Sí, muy bien, entonces en ese caso esperaríamos hasta mañana que lleguen las indicaciones, las trabajamos con los equipos nuestros, técnicos, asesores. Si da espacio para mañana mismo en la sesión ideal, si no sería el martes, a más tardar. La revisión, me refiero, formal, acá en la... No hay más. No hay más. Muy bien. Secretario. Ese sería el acuerdo. Enseguida, señor presidente, tenemos como punto 2 de la tabla un proyecto de ley presentado por los honorables senadores, señores Castro, González, Insulza, Chaguán, Elizalde y Macaya, que modifica la ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, con el objeto de establecer la interoperabilidad de las fichas clínicas. Hago una breve reseña del proyecto, señor presidente. Sí, muy breve. El proyecto fue presentado en el Senado el día 3 de enero del año 23. No tiene urgencia. Según los autores de la iniciativa, el objeto es garantizar la continuidad del cuidado del paciente con independencia de quién sea el prestador, establecer la interoperabilidad de la ficha clínica, tanto en prestadores públicos como privados,
estándares uniformes de interoperabilidad para todas las fichas clínicas. Además, reforzar la protección de los datos personales y la seguridad de la información, establecer expresamente además una sanción frente a la negativa o retardo injustificado por la entrega de información de las fichas clínicas y también ampliar la hipótesis de acceso a dichas fichas clínicas. Ese es el objeto de la iniciativa que propone. Muy bien, señor secretario. Había una exposición, parece, del Ejecutivo, no sé Sí, qué punto. senador, por su intermedio, nos acompañan en esta ocasión María José Letelier y Jorge Herrera, ambos son asesores del gabinete de la señora ministra de Salud y quienes se van a referir, si usted lo tiene bien, digamos, a este proyecto de ley. Se le ofrece la palabra, por favor, a los asesores, María José y Jorge. Muchas gracias, señor presidente. El señor Jorge Herrera, jefe del departamento TIC, va a ser quien se dirija ahora. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Revisado el documento que nos enviaron, nos parece súper pertinente hablar hoy día de interoperabilidad en salud, sobre todo por el nivel de avance que tiene la digitalización de las fichas clínicas en algunos componentes y en algunas unidades clínicas dentro de los hospitales y la atención primaria. Celebramos la iniciativa, la encontramos súper oportuna. Todo aquel que el proceso ambulatorio en el sector público de salud, estamos en un 95% de digitalización. Eso quiere decir que tenemos ficha clínica en un 95% de los establecimientos en el ámbito ambulatorio, tanto APS como a nivel hospitalario. A nivel de urgencia estamos en un 79% de digitalización, lo que también impulsa proyectos en esta línea. Sin embargo, lo que tiene que ver con hospitalización y con pabellones o quirúrgicos, ahí estamos con un porcentaje mucho menor, dentro del 60% de digitalización, lo que implica que tenemos que reforzar inversiones en la línea de la digitalización de esas unidades de negocio dentro de los hospitales y la atención primaria. Perdón, dentro de los hospitales, tanto a nivel secundario como a nivel terciario. En ese tenor, vemos que la interoperabilidad es un camino a seguir súper viable, dadas las condiciones de digitalización que hoy día tenemos. Sin embargo, necesitamos que se refleje que la superintendencia, como vamos a manejar el proyecto establece sector privado, necesitamos que la superintendencia mantenga actualizado todos los componentes que tienen que ver con la identificación del establecimiento privado o con el ejercicio libre de la profesión de los profesionales que están hoy día ligados a lo que tiene que ver con el prestador, para que el maestro de prestadores asociados a la identificación de ellos esté actualizado y coherente con todo el resto de la información, dado que el proyecto establece, o la iniciativa establece, que tanto público como privada el paciente se puede atender y la información que genera en esas fichas, o que está generada en esas fichas clínicas, pueda volver a una estrategia que le vamos a llamar historia clínica compartida, porque es lo que se comparte, es un grupo de conceptos de la información más que la ficha completa, salvo que sea a solicitud propio del paciente o del prestador en cuestión. Entonces hablamos de historia clínica. Compartimos también que debe ser bajo estándar y que debe ser hoy día con estándares internacionales asociados a la componente de manejo de información de tanto que transita del APS al secundario como del secundario al APS. Por lo tanto, nosotros hoy día estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con el estándar HL7 Fire, que es un estándar técnico de la industria, validado también en los países que menciona el documento, la versión Release 4.0, que nos permite el intercambio de información clínica entre estos establecimientos. Por lo tanto, lo vemos súper factible. Lo mismo en lo que tiene que ver con servicios terminológicos, que permiten la estandarización semántica de la información, como lo establece también el documento, y todo lo que tiene que ver con estándares tanto para imagenología, que es DRICOM, para laboratorio, que es LOIN, digamos, y también lo que tiene que ver con TFC, que es la terminología farmacéutica chilena. Por lo tanto, a juicio de expertos nuestros, están las condiciones dadas para poder interoperar, para poder comenzar una estrategia en esa línea. Sin embargo, en algunas estrategias que tienen que ver con la ficha asociada más bien a hospitalizaciones y pabellones, se requiere una inversión adicional, que es la que estamos evaluando, para poder tener 100% todo el ámbito de estas componentes digitalizadas, digamos. Eso es lo que quería aportar al honorable comité, digamos. María José. Disculpe, gracias. También informar de que nosotros ya en la ley por ustedes aprobada en relación a la incorporación de la telemedicina, ya hablamos e incorporamos parte se indicó la necesidad de interoperar y que los
reglamentos iban a ser establecidos por el Ministerio, ¿sí? Eso para las personas que utilizan la telemedicina como una modalidad de atención. Pero también tenemos que tener claro en este ámbito de que es necesario que la superintendencia se pronuncie qué es lo que pasa con los prestadores privados que son más pequeños y que todavía utilizan ficha clínica en papel para entregar su atención. Si este proyecto de ley incorpora que ellos vayan avanzando a contar con una ficha clínica electrónica que permita la interoperabilidad, porque de otra forma, a nuestro juicio, estaríamos generando también una inequidad entre aquellos que están en megaprestadores en el mundo privado o prestadores que cuentan con ficha electrónica y el sector público que también cuenta con ficha electrónica, como bien lo dijo Jorge, en un gran porcentaje, versus las personas que se atienden en lugares o en prestadores más pequeños, individuales, que no cuentan con este sistema. Y también tenemos que revisar qué es lo que nos pasa con nuestras postas rurales, que hoy día tampoco tienen en un 100% fichas electrónicas. ¿Sí? Eso es lo que nosotros queríamos hoy día aportar como Ministerio de Salud, indicando que estamos muy de acuerdo en que es necesario y que es lo que estamos trabajando también como sector en regular hoy día a través de una unidad que tiene el departamento TIC, que es específicamente de interoperabilidad. Gracias, su señoría. Muy bien. Se le ofrece la palabra al superintendente de salud, por favor, doctor Víctor Torres. Muchas gracias, presidente. La verdad es que no tenía antes de esta sesión a la vista el proyecto, recién lo estábamos revisando. Sin embargo, al afectar la ley 20.584, obviamente es de pleno interés ya solo por eso de la Superintendencia de Salud, pues nos corresponde fiscalizar el fiel cumplimiento de esta. Lo segundo es que efectivamente la posibilidad de avanzar hacia la interoperabilidad es una necesidad sustantiva que tenemos como sistema sanitario, porque nos va a permitir mejorar el acceso, la interrelación de información entre prestadores y evidentemente hacer mucho más eficiente también el sistema. Debiera tender a minimizar costos asociados a dobles prestaciones, dobles atenciones o solicitudes de exámenes médicos, por ejemplo, ¿no? Y obviamente mejora las condiciones de atención al haber acceso en cualquier punto de la red que esté interconectada respecto a los antecedentes mórbidos o de tratamiento que puedan tener los pacientes y por lo tanto es un avance significativo. Lo tercero, decir que efectivamente la superintendencia tiene algunas atribuciones pero bastante limitadas respecto de los prestadores y en ese sentido el gobierno ha estado trabajando, por lo que me informa el asesor legislativo del Ministerio, en dos proyectos de ley. Uno de ellos tiene que ver con el Servicio de Salud Digital, el Servicio de Salud número 30, y el fortalecimiento de la Intendencia de Prestadores, que precisamente nos va a poder tener una mayor injerencia sobre estos prestadores. No obstante eso, evidentemente una de las deficiencias que tiene el sistema, de hecho, es el conocimiento de la capacidad instalada en los prestadores. En la pandemia reciente, cuando se intentó, o sea, cuando se realizó la integración del sistema público y privado para enfrentar el COVID, uno de los problemas que existieron fue precisamente conocer a ciencia cierta cuál es la capacidad instalada, porque hoy día no existe un sistema que nos permita alojar la información con detalle, aun cuando eso se mejoró en la pandemia, respecto de la capacidad de cada uno de los prestadores. Y ahí lo que plantea el Ministerio, a través de sus asesores, es efectivo. O sea, va a haber diferencia respecto a determinados prestadores que les va a complicar más ingresar a un sistema interoperado si es que no tienen capacidad instalada. Y este proyecto entonces en ese sentido va a requerir lo más probable inversión pública y por lo tanto irrogar gasto, porque ya desde la perspectiva de la superintendencia va a significar un costo, y lo digo porque muchas veces sacamos leyes que nos han impactado económicamente a la superintendencia por no considerar gastos, pero también respecto del sistema y sobre todo en los prestadores públicos. Y por otro lado, le podría generar un impacto a los prestadores privados más pequeños, porque si no cuentan con un sistema operativo que permita esta interoperabilidad, entonces va a ser complejo y eso debiera ser considerado en una progresividad en el ingreso a cualquier sistema interoperado. Eso, grosso modo, lo que podría opinar viendo muy someramente el proyecto recién, así que nos encantaría ser invitados cuando se vaya discutiendo más adelante. Yo le sugiero a la comisión entonces que a través de la Secretaría se propongan invitados, desde luego el Ejecutivo y los expertos que se estime
pertinentes para así poder proseguir y fijar los tiempos posibles. Probablemente va a traspasar a marzo también, pero por la importancia de este proyecto y con la importante asesoría que están dando también quienes están en el edificio digital, hospital digital, la pronta llegada del servicio digital número 30, que entiendo que es el primer semestre de este año. Yo creo que podríamos concluir entonces esta sesión, senador Macaya. Y tener entonces los plazos suficientes para poder discutirlo en profundidad. Senador Flores. Buenos días, senador Macaya. Gracias, presidente. Me parece por la justificación que los autores del proyecto han planteado en el primer documento y lo que intenta como modificación de la ley 20.584 es no solamente importante, interesante, necesario, sino que, a mi manera de ver, no debería generar complicaciones para ninguna de las instituciones prestadoras de salud. O sea, hoy día, cuando la tecnología post-pandemia o durante la pandemia se ha acelerado, se ha implementado, se está aplicando, no creo que exista ningún prestador que no esté conectado a alguna plataforma electrónica que no permita intercambiar información con los resguardos necesarios que debe contenerse o debe tenerse para poder asegurar la privacidad y la efectividad de los datos clínicos allí contenidos. Por lo tanto, me parece que el proyecto es relativamente sencillo de ese punto de vista y podríamos fijarnos la tarea de tenerlo aprobado en general antes que entremos al receso, presidente. O sea, el proyecto es sumamente sencillo, tremendamente oportuno, muy importante para que el paciente pueda tener la posibilidad de atenderse en distintos lados con exactamente la misma ficha y por lo tanto votémoslo en general, démosle un plazo súper acotado y después tendremos el tiempo para entrar ya a resolver alguna particularidad que las indicaciones lo permitan, pero votémoslo en general cuanto antes, presidente. Propondría un cronograma. Muy bien. Ojalá la próxima semana Sí. O más tardar el último día legislativo. Podríamos votarlo la próxima semana. Sí, derechamente. me parece. Sugieran los invitados también, por favor, a la Secretaría. Y estamos de acuerdo. Muy bien, seguimos ese procedimiento. Perdón, presidente, ¿podemos llegar con la lista de invitados de aquí a mañana, no necesariamente en esta sesión, o esperar otra para que eso ocurra? ¿Podremos hacerlo llegar a la Secretaría? De aquí a mañana. Lo hacemos por mail, abrimos el listado. Muy bien. Eso. Muy bien, aprobado. Entiendo que el superintendente debe estar en la Comisión de Constitución en unos minutos más. Hay un tema muy relevante que se va a discutir ahí, que es un proyecto de reforma constitucional presentado por varios colegas nuestros, que tiene toda la sesión dedicada a esto y que tiene que ver con el mundo de las ISAPRES, que ha estado muy en el tapete. Entonces, antes de cerrar la nuestra acá, que nos interesa hacerla compatible con Constitución, si pudiera el director de FONASA y el superintendente darnos una pequeña pincelada del punto en que está hoy día la polémica, la situación de las ISAPRES, ya que está en la Comisión de Salud, sin entrar en lo que es la reforma que van a ver ustedes más rato ya, que es un texto ya muy preciso. Porque sabemos que hoy día habría una mesa de trabajo con las ISAPRES, que han tenido voz durante el último día muy intensa sobre el tema. Entonces, quisiera, si le parece a la Comisión, que brevemente nos informen en qué punto está en este momento la relación del Ejecutivo y qué está pensando hacer respecto a esta problemática. Por favor. Sí, gracias, presidente. Primero le agradezco porque nos permite también clarificar ante posibles especulaciones, me están escribiendo algunos medios. Hoy día teníamos dos obligaciones, ¿no? Por una parte, la citación de la ministra a la mesa con las ISAPRES y por otro lado, la citación de la Comisión de Constitución. Por lo tanto, efectivamente, la ministra, como tenía ese compromiso previo, tuvo que quedarse encabezando esa reunión, que obviamente es relevante, y yo desplegarme hasta el Congreso el día de hoy. Por lo tanto, estamos tratando de estar en ambos frentes, dada la importancia del tema. O sea, eso quiero dejarlo claro para que no hayan especulaciones. Lo segundo es que, desde el punto de vista de lo que nosotros al menos hemos planteado, la superintendencia sigue trabajando en lo que es el análisis de los distintos impactos que podría generar el fallo, o los distintos fallos de la Corte. Recordemos que estos son fallos que son individuales, pero al estar fallándose respecto de todas las ISAPRES van a tener
un efecto general, digamos, ¿no? Y en eso hemos tenido que estar modelando el impacto, que es distinto, ¿no?, entre una y otra, que implica el estudio de 42.000 planes con 955 tablas distintas. Entonces, y por otro lado, entender muy bien cuál es el alcance de la prescripción que ha planteado la Corte Suprema, si es que efectivamente irroga alguna devolución. Son elementos diferenciadores que son importantes considerar, así como también si se generara una deuda, de qué manera esta debiera estar disponibilizada, no es lo mismo que sea en un mes que en varios meses, etcétera. Entonces, nuestra intención es poder primero tener precisión del efecto del fallo, si este efecto irroga algún tipo de costo para las ISAPRES, que este costo sea obviamente el que menor impacte los indicadores de las mismas. Eso no es algo sencillo. Cualquier cosa que yo pudiera adelantar podría afectar obviamente aquello, porque hoy día están las ISAPRES en una situación de cierre del año 2022. Por lo tanto, si se adelantara alguna cifra y nos llegáramos a equivocar, podría impactar en los indicadores, y eso sí sería entonces una actitud irresponsable por parte del regulador, ¿ya? Es más, durante el día de hoy, ayer nos ha informado la Intendencia de Fondos, se va a emitir una circular instruyendo que las ISAPRES puedan establecer una nota explicativa de su pasivo contingente. ¿Qué significa esto? Cuando existe, digamos, una acción conocida que pudiera irrogar un pasivo y el pasivo no se conoce, o sea, el alcance o la dimensión de este no se conoce, para efectos contables y de las auditorías de la contabilidad de las ISAPRES, entonces se genera esta nota explicativa reconociendo que existe un pasivo denominado contingente, pero no se tiene que aprovisionar. Y al no tener que aprovisionarse, entonces no estaría afectando los indicadores del año 2022 y permitiría poder tener un cierre sin mayores complejidades durante el periodo pasado, que a nuestro juicio es una señal de mayor tranquilidad también, que va a permitir otorgar, digamos, a la industria de tal forma que se pueda cerrar aquello. Por lo menos, respecto desde esa perspectiva, nos parece que es una señal que va en la dirección correcta, que es lo que hemos podido hacer durante este tiempo mientras se siguen modelando los alcances del fallo. Yo debo recordar que en la misma Corte la que nos ha entregado 6 meses, básicamente no quiero decir con esto que uno se va a tomar 6 meses, quiero decir que la Corte comprende la complejidad del ejercicio que tenemos que hacer, ¿ya? Y es lo mismo que nosotros hemos pedido, que haya prudencia en esto, que haya mesura. Cuando implementamos el fallo de alza precio base se nos criticó mucho, sin embargo, hoy día cuando uno revisa los fallos en las Cortes de Apelaciones, entendemos que está bien implementado porque no se han acogido estos recursos en su gran mayoría. Entonces nos permite poder tener claridad de cómo empezar a actuar de aquí para adelante, superar la situación también de la judicialización. Y es lo que queremos hacer con esto, actuar con responsabilidad, sabemos el sentido de urgencia, pero estas señales indican que vamos avanzando, a mi juicio, en la dirección correcta. Gracias. ¿Ustedes van a pedir, superintendente, en cuanto al precio base, un recurso de aclaración a la Corte Suprema para precisar el alcance de esa materia? Lo que nosotros hemos sostenido, y es el convencimiento jurídico que tenemos hasta el momento, es que nosotros no somos parte, y al no ser parte del juicio, digamos, no tenemos estamos impedidos de pedir un recurso de aclaración. Sin embargo, a diferencia de las partes, ¿no?, que pueden ser las ISAPRES o aquellos que sientan que están afectados en sus derechos por esta sentencia o por este juicio. La superintendencia no está afectada en ningún tipo de derecho, digamos, entonces no correspondería. No obstante, hoy día en la mesa me imagino que algunas conversaciones se realizarán entre la ministra y la ISAPRES para ver cómo. Entiendo que a las 9:30 estaba convocado. O sea, debiera estar siendo. Es que no tengo cómo chequear todavía. Son alternativas que están abiertas. Nosotros por el momento estamos modelando todos los escenarios, ¿ya? No nos estamos casando con uno porque tenemos la responsabilidad, como le decía recién, presidente, de colocar todas las piezas sobre la mesa y poder hacer los cálculos de manera correcta. Muy bien. ¿Algún otro comentario o de lo contrario? Muy breve, señor Flores. Sí, antes de cerrar, presidente, yo quisiera invitarlos a que podamos suscribir un proyecto que ha surgido como idea del equipo de la Autoridad Sanitaria de los Ríos. Y esto a raíz de los problemas que ellos y otras instituciones están teniendo
me refiero a municipios, gobiernos regionales o la propia comunidad, sobre los proyectos de plantas de tratamiento sanitario no concesionados que son administrados por los municipios, las comunidades y que en la práctica hoy día están teniendo problemas muy serios. ¿Y por qué? Porque no hay una norma que permita estandarizar ni el diseño, ni la construcción, ni la fiscalización, ni los controles posteriores de estas plantas. Por lo tanto, se diseñan en base a lo que los ingenieros estiman, pero el resultado muchas veces deja a una planta de tratamiento en el camino, vertiendo las aguas servidas tal y como entran a la planta. No hay tratamiento, no hay continuidad, y los diseños hoy día están teniendo ese tipo de incomodidad frente a una comunidad que les exige una solución. Por esa razón hemos presentado un proyecto de ley que invito a la comisión a suscribirlo. Yo lo había hecho la semana pasada. Creo que los plazos siguen avanzando y por lo tanto lo voy a ingresar el día de hoy. Si alguno de los miembros de la comisión quiere suscribirlo, yo encantado, y lo presentamos de inmediato. Muchas gracias, presidente. Dos cosas. Bueno, agradecerle al superintendente y al director que se hayan hecho presentes en esta sesión, y efectivamente estamos con un problema. Yo creo que ya a estas alturas del año, está partiendo el 2023, la situación de la ISAPRES hace absolutamente indispensable la reunión que se está generando hoy día, y yo creo que no da para mucho tiempo más. Creo que la pregunta que ha hecho el presidente, que va a ser el presidente este año 2023, el senador Castro, ¿verdad? A partir de marzo asume la presidencia. Bueno, el nuevo presidente de la comisión desde marzo, es súper atingente quizás en términos jurídicos para entenderlo, porque ustedes no son parte del recurso de la sentencia que dictó la Corte Suprema, pero si eventualmente hay un recurso de aclaración que es solicitado por alguna de las partes, ustedes sí pueden participar, ya sea por la vía de un oficio, y creo que sería importante entender la disposición que tengan ustedes a sumarse a esa instancia para quizás en esa instancia, porque yo creo que puede ser incluso más rápido que cualquier trámite legislativo, de buscar en esa instancia una aclaración respecto a los alcances del fallo de la Corte Suprema. Me gustaría entender cuál es la disposición de eso, porque creo que mirándolo en términos de eficiencia y considerando el efecto sistémico que puede tener la caída de la ISAPRES, que yo creo que ustedes lo tienen bastante cuantificado, entender si ven ahí una vía de solución en la propia Corte Suprema. Yo me imagino que también han tenido informalmente desde el gobierno conversaciones con la tercera sala de la Corte Suprema, y desde esa perspectiva entender de que alguno de los requirientes pueda pedir una aclaración, y en esa aclaración ustedes ser oficiados o ser, no sé, la figura, no sé si terceros coayudantes o alguna figura que les permita en esa instancia participar y buscar una solución más rápida que un trámite legislativo. Sí, yo agradezco la pregunta, senador Macaya, porque una de las complejidades que nos genera a nosotros que se nos requiera un recurso de aclaración es que en algún momento acuda la superintendencia accediendo a esto y terminemos siendo, termine siendo rechazado porque no somos parte. Entonces, obviamente la institución queda en un pie forzado o en un mal pie, digamos. Entonces, actuando responsablemente, yo creo que son las partes las que tienen que ir, y nosotros siempre hemos tenido la plena disponibilidad de, cuando hemos sido requeridos por el tribunal, de entregar toda la información y de participar de ello. Es más, cuando se estuvo viendo este fallo, a nosotros se nos solicitó información respecto a la tabla de factores, y no sé si existe otro informe más completo respecto de ello que el que enviamos nosotros el año pasado. Si no, podría haber sido incluso distinto, a mi juicio, la sentencia. Así es. Sí. Tengo la última consulta, que tiene que ver con el tema de licencias médicas, porque entiendo que la ley de presupuestos del año en curso establece una obligación de retención de parte de los empleadores de una suma adicional en el tema de licencias médicas, que es del 3,1%, si no me equivoco. A ver, hay una notificación que ha hecho el Ministerio que ha hecho Previred, que a contar de enero se va a deducir un 3,1% en las remuneraciones de los trabajadores por concepto de licencias médicas, que está dentro del porcentaje autorizado por la ley de presupuestos que nosotros aprobamos. Entendiendo que esto va a generar un déficit que es sabido por este concepto,
es bueno saber si se va a dictar el decreto que está establecido en la glosa presupuestaria para estos efectos y cómo se va a cubrir este déficit. ¿Hay alguna información respecto a este tema en particular? Porque entiendo que es una obligación que nace este mes y a propósito del tema de licencias médicas que estábamos antes. Brevemente, el director de Gracias, FONASA, presidente. por favor, si puede precisar el punto. Muchas gracias, presidente. Bueno, efectivamente en la ley de presupuesto del 2023 quedó el guarismo de 3,1%, ¿cierto?, que se destinaría directamente a las cajas de compensación para el pago de licencias médicas, conjunto con un presupuesto de 10.000 pesos, digamos, que aparece en la glosa en este caso, porque al igual que los años anteriores, ¿cierto?, se está pensando en que las cajas paguen directamente con estos flujos de dinero. Efectivamente, hemos estado trabajando con DIPRES en las estimaciones de los primeros meses de los flujos que van a ser requeridos, y están en manos de DIPRES hacer un cambio respecto de este guarismo. En las estimaciones efectivamente hemos estimado un déficit, pero la cifra exacta y el momento exacto cuando se haga depende de ellos, de Hacienda, digamos, ¿no? Pero efectivamente se está trabajando en este aspecto. Les recuerdo que antiguamente fue 6,45 el siguiente guarismo. No estamos en la misma situación, puede que estemos cerca de 5,8, 5,9, pero se está analizando precisamente para que no se interrumpa el flujo de caja, digamos, para el pago de las licencias médicas. Muy bien. Muchísimas gracias a todos y habiéndose cumplido el propósito de esta sesión, se levanta.